Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotras somos las participantes del grupo número 3 con la unidad número 2 para exponer, la cual tiene por título La literatura de la independencia. En esta hablaremos de lo que es el marco histórico, cultural y conceptual, el neoclasicismo y sus características, el romanticismo y sus géneros, e indianismo, costumbrismo. Para dar inicio a esta exposición, me presento, mi nombre es Soraya Esther Gómez Torres. ¿Qué es la literatura de la independencia? Esta es el conjunto de obras literarias producidas durante la independencia de Nueva Granada del Imperio Español a mediados del siglo XVIII. También es el proceso influenciado por el ánimo político que determinó el estilo y pensamiento de los autores criollos, quienes buscaban crear una conciencia de libertad en el pueblo. Después de la colonización de los españoles en el siglo XVI, varios países de Latinoamérica se basaron en las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa para impulsar sus procesos de independencia. Posteriormente, en el siglo XVIII, iniciarían unas revueltas que comenzarían en el Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato de Nuevo México, siendo este el primer paso para la gran emancipación. El Virreinato de la Nueva Granada fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecido por la corona. Fue creado por el rey Felipe V en el 1717 como una nueva política de control territorial y se suspendió en el 1810 con los movimientos de independencia. El Virreinato del Nuevo México empieza en el siglo XVI con la conquista de los españoles a la antigua Ciudad de México. Así fundaron la Ciudad de España, nombre que le dieron a la actual Ciudad de México. También se le conoce como Virreinato porque estuvo gobernada por un representante del rey de España que tenía como título virrey. Empezó en el 1521 y terminó en el 1821 cuando se declara la independencia de México. La literatura, que hasta ese momento era altamente influenciada por la literatura europea, cobró importancia en los escritores, quienes eran criollos estudiados que se sentían inconformes con el gobierno y con el rey de España, por lo que se proyectaron en la búsqueda de una literatura original. Característica de la literatura. Esta se caracterizó por verse influenciada por la política y los movimientos de independencia. Su principal temática fue la exaltación de la patria. Este nacionalismo se dio gracias al periodismo, que era quien mostraba la inconformidad de los latinoamericanos frente al gobierno establecido por los europeos. Temas tratados en la literatura de la independencia. Estos fueron los derechos humanos, la política y la ciencia. En los derechos humanos, la Revolución Francesa marca la igualdad política y social, volcando su mirada hacia el hombre para crear pensamientos de emancipación. En la ciencia, los estudios realizados para la explotación del continente son biológicos y geográficos. Los géneros literarios de la literatura de la independencia marcan la transición entre el neoclasicismo y el romanticismo. Estos son la oratoria, el ensayo, el tratado y el periodismo. En la oratoria eran los acontecimientos que se daban en esa época, que buscaban nuevas doctrinas para la sublevación del pueblo. Los ensayos eran textos argumentativos que buscaban la explicación de las nuevas doctrinas de la libertad. El tratado, en este se dieron los estudios realizados bajo este género literario, y en el periodismo este fue la principal actividad, utilizando la imprenta para traer las noticias que
llegaban de otros países como Europa y otros virreinatos. Para ello, los intelectuales de la época crearon la imprenta. Esto es todo por mi parte, ahora los dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Jerica Altagracia Hidalgo Hernández. Yo les estaré hablando sobre el neoclasicismo, sus características, géneros e ideas liberales. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Es decir, que era un grupo que se comunicaba a través de la estética y la literatura. Todo lo relacionado con el arte a ellos les llamaba la atención, como el arte decorativo y el visual. El neoclasicismo apareció como un arte nuevo, un arte desconocido en el momento en que salió, un arte sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. El barroco fue un arte, ante todo un estilo que buscaba expresar gracia y alegría. El barroco también fue un arte, en él se plasmó la crisis del Renacimiento. El neoclasicismo apareció en España, pero surgió en Italia y Francia. Apareció en Francia, donde simplemente fue llamado clasicismo. Desde allí luego llegó al resto de Europa y de América, de la mano del iluminismo e ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. El iluminismo o ilustración era un movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derrogar el dogmatismo y fomentar el progreso. Napoleón contribuyó a la difusión del neoclasicismo, así como José Marie Bien, que fue el precursor y padre del neoclasicismo. El neoclasicismo fue que trajo diversas formas de artes, como lo que conocemos hoy en día, como la literatura, la arquitectura, la pintura y la música. También el neoclasicismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos. Impone reglas que se deben ajustar a las obras literarias. Como consecuencia de esto, se abandonó bastante la producción lírica, o sea, lo escrito, ya sea de libros o de poesías, ya que ellos rechazaban lo imaginario y lo fantástico, ellos no querían saber de lo irreal. Pues ellos decían que no se escribía para entretener, sino para educar. Características del neoclasicismo. Arte basado en la razón y el progreso. Ellos querían anteponer la razón y el conocimiento humano a la hora de realizar sus obras artísticas. Retorno a los clásicos. Una de las características más destacadas, ya que los autores apostaban por el regreso de los artistas de la antigüedad, pues ellos consideraban que estos artistas llenarían a la sociedad de buenos valores e ideas. Importancia de la razón frente a la emoción. Ellos dejaban de lado las emociones para apostar por un tipo de arte que rindiera culto a la razón, o sea, que homenajeara a la razón. Pues ellos creían que este era el secreto para poder construir una sociedad más civilizada y moderna. Temas del neoclasicismo, como dijo mi compañera Sorangi anteriormente, ellos trataban temas como la política, las historias antiguas, la mitología romana, la Revolución Francesa y la sociedad, etc. Intención didáctica. Su objetivo era instruir al pueblo y llenar a la sociedad de educación. O sea, ellos querían llenar a la sociedad de educación para así poder construir una sociedad más moderna y progresista. Universalidad neoclásica. Ellos buscaban la universalidad para así poder incluir a todo tipo de público. O sea, ellos querían que todas las personas vieran sus creaciones. A ellos no les importaba de dónde fueran ni de qué raza eran. Lo único que a ellos les importaran era que se les respetaran sus derechos. Géneros del neoclasicismo. Género narrativo o prosa. El objetivo era utilizarlos para educar. Género dramático. Su objetivo era utilizarlos para transmitir ideas filosóficas, o sea, aspectos profundos de la vida
y también de educar a las personas. Género poético. Ellos utilizaron composiciones antiguas, como el clasicismo francés y de la tradición grecolatina, y se mezclaron temas de antigüedad clásica con otros del siglo XVIII. También entre las obras literarias neoclásicas surge el ensayo, como género para divulgar ideas basadas en la razón. La enciclopedia como un nuevo género para difundir el conocimiento humano en general. Y la fábula, que tiene como fin dejar una enseñanza o moraleja, o sea, una enseñanza que se deduce de algo. Ideas liberales. El propósito del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. O sea, ellos creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para poder construir una sociedad más progresista y culta. El neoclasicismo resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. Por eso involucró a las artes decorativas y visuales, la literatura, la pintura, la arquitectura y la música. Por eso sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasicismo. Bueno, hasta aquí ha llegado mi participación, espero que hayan podido aprender algo. Los dejo con mi compañera Katiuska, que les estará hablando sobre el romanticismo. Gracias por escucharme. Hasta luego. Muy buenas tardes, mi nombre es Katiuska Doña Francisco y yo les voy a hablar sobre el romanticismo y las tendencias literarias. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, dándole así prioridad a los que son los sentimientos. Este es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió por completo todo el mapa europeo. Luego se dio su lugar a lo que fue el positivismo, el cual fomenta el pensamiento crítico y el empirismo como bases del conocimiento y la sociedad. Algo importante a destacar de estos movimientos es que tenían en común que su origen fue en el continente europeo y en el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Por otro lado, cada uno de estos movimientos tenía su defensa, como por ejemplo, el romanticismo, su prioridad era darle prioridad a los sentimientos. En la Ilustración, defendía lo que era la razón y la lógica como medio del conocimiento, mientras que el neoclasicismo, su enfoque estaba en lo que era más bien recuperar los modos y los gustos de la antigua Grecia. Por otro lado, las tendencias literarias, en pocas palabras, son las inclinaciones que muestra la literatura hacia ciertas formas o modos de expresión. Generalmente, las características de la literatura en un periodo lo determina el modo y el sentir, tanto como el pensar del hombre en ese momento de la historia. De igual manera, algo muy importante a destacar, que estas tendencias surgen al principio como lo que es una forma de reacción hacia ciertos hechos que se dan en determinados momentos. Hasta aquí mi parte. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María Gisari García Barbuena y le estaré hablando acerca del indigenismo, indianismo y costumbrismo. El indigenismo es una corriente cultural antropológica concentrada en la valoración y estudio de las culturas indígenas. Este surge a partir del 1492 como una política colonial de los mismos españoles hacia los pueblos indígenas que habitaban en su territorio. Esta era una forma pacífica de ellos oprimirlo, esclavizarlo a través de discursos civilizatorios. De la característica más relevante de esta corriente fue que ellos no pretendían mostrar los abusos de los indios en su existencia,
La primera manifestación en contra de esta corriente fue realizada por Antonio de Montesinos, quien se oponía a los abusos por los cuales estaban siendo sometidos los indios. El indigenismo nace en Pátzcuaro en 1940 en México, cuando por primera vez se realiza un congreso indígena interamericano, de donde participan varios países, llegan a la conclusión de apoyar el desarrollo del indígena, pero no por su propia cultura, sino como campesino. El indianismo surge en contra del indigenismo. Este busca la liberación de aquellos pueblos que sufrieron la colonización, es decir, la diferencia radica en que uno buscaba liberar y otro oprimir. El indigenismo fue un discurso realizado acerca del indio, pero no escrito por el indio. El indianismo fue un discurso realizado por el indio. El costumbrismo surge en España para luego expandirse en Italia, Europa y a mediados del siglo XIX en América. Este se destacó por presentar el folclore de cada grupo o región, es decir, sus costumbres y hábitos. Este se manifestó en la pintura, teatro y especialmente en la literatura. Entre sus representantes está Alejandro Pérez Lujín, quien fue un escritor y periodista español que se destacó por su obra La Casa de Troya, y Armando Palacio Valdés, que fue un escritor y crítico literario español que se destacó por sus obras Marta y María y La Casa de Troya. Es todo de mi parte, gracias.